Conocemos muy bien los dirigibles que sobrevuelan las ciudades norteamericanas los días de partidos importantes o que dan vueltas en silencio sobre espectáculos al aire libre. Aunque desde el suelo los gráciles giros y el curso firme de un dirigible hacen que éste parezca no tener peso, en realidad lo que mantiene en el aire las más de 3 toneladas de metal y tejido de esta nave es un uso muy sencillo y vistoso de la tecnología del gas. Todos conocemos el gas. Es lo que hace que suban los globos. Es el aire que respiramos, el combustible con el que cocinamos y secamos la ropa. Sin embargo, el gas es un estado de la materia que depende por completo de las fuerzas externas. Que algo esté o no en estado gaseoso depende totalmente de las condiciones bajo las que está, su temperatura y presión. En el centro de masas lejanas de estrellas, el hierro existe como gas, mientras que en la luna más grande de Neptuno, Tritón, el nitrógeno, que compone más del 70% del aire que respiramos, es un sólido congelado. En nuestro propio rinconcito del universo, la presión y temperatura relativamente estables de la Tierra permiten que 11 elementos se presenten de forma natural en forma gaseosa, aunque existen muchos más gases. Algunos se componen de distintas combinaciones de elementos que forman moléculas, mientras que otras sustancias pueden convertirse en gas, por ejemplo el agua en vapor, añadiendo calor o reduciendo la presión. El gas no tiene ni forma ni tamaño definidos. Si encierro un gas dentro de una forma cerrada, como una botella o un vaso, se expandirá hasta llenar el recipiente y adoptará la forma de esa botella. Esto se debe a que el gas se compone de numerosas moléculas que se mueven caóticamente en todas las direcciones, y de ese caos surge, entre otras cosas, un poco de energía. Estados Unidos prospera y sobrevive a partir del uso que hace de la energía, fundamentalmente la energía fósil. Alrededor del 94% de la energía del país procede de combustibles fósiles, de los cuales el gas natural procura alrededor de la cuarta parte de dicha energía. Esto se produce porque el gas natural lo forman compuestos que incorporan enlaces de hidrógeno carbónico. Y en presencia de una alta proporción de oxígeno y a una temperatura elevada, estos enlaces de hidrógeno carbónico reaccionan con el oxígeno formando enlaces de oxígeno carbónico e hidrógeno oxigenado. En pocas palabras, el gas natural es una estupenda fuente de energía porque arde muy limpiamente, produciendo un 50% menos de dióxido de carbono que el carbón y un 25% menos que el petróleo. Su componente fundamental es el metano y se desarrolla en formaciones geológicas subterráneas a partir de materia vegetal y animal en descomposición. Solo en Estados Unidos, el Departamento de Energía calcula que cerca de 27 billones de metros cúbicos yacen atrapados en bolsas subterráneas y la única forma de llegar a ellas es perforando. Como el petróleo y el gas que estaban más a mano se explotaron pronto, los geólogos y los ingenieros perforadores han tenido que profundizar cada vez más para encontrar más recursos, hasta el punto de que el gas más profundo se extrae a más de 25.000 pies de profundidad, es decir, 8 kilómetros. Estamos en el suelo de la torre perforadora, el verdadero primer paso de la fase operativa de perforado para el desarrollo y producción de gas natural. Como vemos en este taladro hueco, aplicamos el motor giratorio a un sistema impulsor, que es la tecnología más moderna que tenemos. La perforación es más eficiente y rápida porque el sistema nos permite variar la velocidad de rotación de la perforadora, así como subirla y bajarla según sea más eficiente. En el interior de la tubería giratoria se bombea un barro especial capaz de sacar del pozo la roca pulverizada y otros escombros. Esta tubería de 15 centímetros de diámetro ya ha penetrado 2.500 metros bajo tierra y está a punto de dar un giro a mejor. Este pozo concreto es horizontal. Esto se consigue perforando hasta un punto de partida predeterminado e insertando en la tierra unas herramientas que nos permiten construir una bóveda de la que partimos en el plano horizontal. En un caso como este, perforaremos lateralmente entre 750 y 1.000 metros.
En algunos casos perforaremos a ángulos mayores de 90 grados, una pequeña perforación que nos permitirá introducir fluidos en esa sección lateral que caerán por gravedad en las paredes del pozo y extraerán los restos con más efectividad, aumentando con todo ello la productividad del gas. Sin embargo, a pesar de la guía informatizada de la sala de control, para encontrar una bolsa de gas a 3 kilómetros bajo tierra con un tubo de 15 centímetros de diámetro, hacen falta ingenieros muy hábiles. Se parece mucho a tratar de acertar a un punto en la acera utilizando un espagueti muy largo desde lo alto de un rascacielos. El extremo activo de la perforadora es una punta de acero de carburo de 3 cabezales que se abre paso triturando roca. Es una punta tradicional tricónica, los conos están abajo. Esto es lo que nos permite romper la roca. Bombeamos barro perforador a través de la tubería y surge por los orificios. Sin embargo, practicar un simple agujero en la bolsa de gas no garantiza el éxito de un pozo. Se utiliza un proceso de inyección desde arriba conocido como frac para extraer el gas de la tierra. A más de 1,5 kilómetros de profundidad existe una formación con la consistencia equivalente a la de una acera. Es una formación que encierra gas, pero para sacarlo con efectividad bombeamos lo que llamamos un frac, para fracturar literalmente esa formación. Le inyectamos a alta velocidad un fluido mezclado con arena. La arena penetra en la fractura y crea un canal en el agujero del pozo para sacar con efectividad el gas. Utilizamos un gel que bombeamos en la formación. Se aprecia que es relativamente denso y muy consistente, y le añadimos arena que posteriormente se deposita en la formación, se queda allí y constituye un mecanismo o un medio para que el gas fluya por el pozo practicado. El producto del suelo está lleno de impurezas y debe procesarse antes de su uso. Para que el gas salga de los pozos, contamos con miles de kilómetros de gasoductos de entre 5 y 60 centímetros que concentran el gas en la instalación central. Yo los describo como los radios de una rueda con la planta situada en su eje. El primer paso consiste en retirar el agua del gas colocando el producto en depósitos de almacenamiento. En ellos el gas se eleva mientras que el líquido más pesado se precipita al fondo. El gas natural crudo es en realidad una combinación de combustibles fósiles. El paso siguiente en la producción consiste en separar y purificar cada uno de los gases. Se utilizan métodos muy complicados de separación que van desde la manipulación de presión y temperatura hasta los procedimientos químicos, según cuál sea la composición del gas. Aquí en la planta de Devon Energy Bridgeport de Fort Worth, Texas, el método preferido es el de enfriamiento criogénico. Dentro de esta torre de 40 metros llamada desmetanizadora, el gas está a punto de convertirse en líquido. Hacemos pasar el gas por la torre desmetanizadora. A la temperatura adecuada, las moléculas empiezan a condensarse formando gotitas a 170 grados bajo cero. Y como gotas de lluvia, empiezan a caer al fondo del recipiente. Los líquidos que se forman, tales como propano y butano, se almacenan en estos tanques. Representan una porción muy pequeña de nuestro negocio, aproximadamente el 15%. Los 6 millones de litros restantes que producimos se distribuyen por gasoducto a toda la nación. Los otros 15 millones de metros cúbicos diarios que obtenemos como gas natural se venden como metano a los usuarios residenciales e industriales de la zona. Sin embargo, sacar el gas del suelo e introducirlo en un tanque es solo una pequeña parte de la historia. Una larga evolución tecnológica ha convertido una antigua y explosiva rareza natural en el combustible del mañana. En la actualidad, el gas natural procura a Estados Unidos más del 20% de su energía. 1.760.000 kilómetros de gasoducto atraviesan el país, haciendo que el uso del gas natural sea tan fácil como girar un simple botón. La prospección, perforación y procesamiento de este combustible fósil hasta convertirse en una fuente limpia de energía ha contribuido a dar forma al mundo moderno.
Sin embargo, el gas natural ha afectado a la vida humana desde que caminamos sobre la Tierra. Probablemente haya habido fugas de gas natural siempre en la historia, y en ese caso es fácil que se hubiera prendido fuego. Se dice que el oráculo de Delfos consultaba en realidad con una llama de gas natural. Y es posible que la zarza ardiendo que menciona la Biblia fuera en realidad una fuga de gas prendida de forma natural. Pero mientras el mundo occidental se sentía cautivado por el fenómeno, una civilización en el este buscaba la forma de aprovechar el gas natural. Alrededor del siglo III a.C., los productores chinos de sal utilizaban el bambú para perforar y transportar gas natural, el cual utilizaban como combustible para evaporar el agua del salitre. Sin embargo, a pesar de un éxito limitado, la recolección, el transporte y el almacenamiento del gas natural eran tan difíciles que el combustible era prácticamente inutilizable. Desde la época en que los chinos perforaban y utilizaban el gas natural en el 300 a.C. hasta alrededor del año 1800, no existió la necesidad evidente o el interés comercial en el desarrollo del gas natural. Existía como rareza que se filtraba por varios puntos de la Tierra, pero no tenía uso alguno y por lo tanto no había que perforar en su busca. Sin embargo, a partir de 1850, otra forma más manejable de gas abrió los ojos a la posible nueva fuente de energía. Las fábricas utilizaban un producto llamado coque como combustible de sus hornos. El coque se fabricaba calentando carbón en un recipiente hermético. El producto final ardía con más calor y eficiencia que el carbón. Uno de los subproductos del proceso del calentamiento era un gas inflamable. A principios del siglo XIX se descubrió la fabricación del gas, muy útil para el alumbrado urbano. Sin embargo, este gas artificial era muy contaminante, y cuando llegó la oportunidad de utilizar gas natural, que es mucho más limpio, se consideró haber dado un gran paso. El único problema era que gran parte del gas natural se encontraba lejos de las ciudades, cuyas farolas lo podrían utilizar. Las compañías petrolíferas podían cargar con facilidad sus productos líquidos en trenes y camiones, pero eso no servía para el gas inodoro e invisible. No fue hasta el perfeccionamiento de la soldadura de tuberías, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, que el gas se pudo transferir a distancias importantes. Entonces, naturalmente, la mala situación económica durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial hizo descender significativamente la demanda de gas natural. Fue solo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando confluyeron la necesidad y la tecnología de transportar el gas, que se produjo un aumento importante en el uso del gas natural. El momento era perfecto. El mundo del consumo estaba a punto de dar un gran paso hacia el futuro y el gas natural iba a ser al mismo tiempo la energía y el producto. Oportunidades tales como el desarrollo de los plásticos en los 50 fueron las que estimularon de verdad el uso del gas. El gas natural era al mismo tiempo el combustible de las fábricas de plásticos y la materia prima que se utilizaba para fabricarlos y producir un cambio importantísimo en nuestro estilo de vida a partir de los años 50. Entre el plástico y los gasoductos, el gas natural había dejado de ser un combustible alternativo. Era una parte tan importante de la vida del consumidor como la gasolina y la electricidad, y su uso continuaría creciendo. En la actualidad, ese crecimiento ha desembocado en una amplia gama de sistemas de distribución de gas natural. Este petrolero de aspecto extraño transporta más de 125.000 metros cúbicos de gas natural, los cuales se descargarán en una terminal especializada. Sin embargo, gran parte del gas natural que utilizamos llega a través de un conjunto complejo de tuberías y centros de distribución que envía el producto hacia consumidores de todo el país. La Southern California Gas Company es la mayor empresa de distribución a nivel local de Estados Unidos. Atendemos aproximadamente a 20 millones de personas con unos 5.400 kilómetros de tubos que cubren un territorio de alrededor de 65.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente como gran parte del sur de California. Anualmente movemos alrededor de 28.000 millones de metros cúbicos de gas, un poco menos del 5% del gas consumido en Estados Unidos. El gas natural entra en los sistemas por el colector interestatal, una tubería de 75 centímetros de diámetro, aunque bajo presión el gas natural avanza despacio.
La predicción de la cantidad de gas que se va a consumir es una parte importante del trabajo de los distribuidores. Ahora estamos en el Centro de Control de Gas del Sur de California, desde donde hacemos el seguimiento del gas que entra y la predicción del gas que utilizarán nuestros clientes. Cada día tenemos que hacer pasar gas por el sistema de gasoductos para garantizar que esté donde el cliente lo necesite. Y como el gas se mueve relativamente despacio, debemos acertar en la predicción y conocer las necesidades de los clientes. Para garantizar que no haya interrupciones en el servicio, los distribuidores de todo el país mantienen una cantidad extra de gas natural a mano. Gracias a las más de 400 instalaciones de almacenamiento distribuidas por el país, si la demanda sube de pronto y el suministro de gasoducto no basta, se puede recurrir a reservas cercanas. Esta es una de las instalaciones de almacenamiento de gas natural más grandes del oeste de Estados Unidos. Lo que da tanto valor a este lugar, carente de tanques y tuberías de acero, es la formación geológica rocosa a más de 3.000 metros de la superficie. La razón de almacenarlo aquí es porque 3 kilómetros bajo mis pies hay una roca especial, la arenisca porosa. El 20% de esta roca es de base porosa, equivalente al espacio entre granos de arena de la playa, y es ahí donde comprimimos y depositamos el gas. Podemos colocar 1,5 millones de centímetros cúbicos de gas por cada 30.000 de roca. Y esto es piedra impermeable de 60 metros de grosor, encima de esta arenisca, que es lo que sella el gas, para que nosotros lo distribuyamos según las necesidades. Devolver el gas a la Tierra cuesta casi tanto trabajo como haberlo sacado de ella. Tengo detrás el principal edificio compresor. En él tenemos 5 unidades de 5.500 caballos. Ahora mismo están funcionando 3 de ellas inyectando unos 3,5 millones de metros cúbicos de gas al día. Este gas se recoge del gasoducto a una presión de 40 atmósferas y se inyecta en la Tierra a una presión de más de 265 atmósferas. Para entender las proporciones, digamos que la capacidad de almacenamiento es grande. Hay gas suficiente para atender a los 20 millones de consumidores del sur de California durante unos 3 meses. Cuando hace falta, el gas natural se extrae de la tierra y se somete a una buena limpieza. Los tanques de separación y las torres de enfriamiento, similares a los utilizados en el proceso inicial de refinado, eliminan el polvo, el agua y los hidrocarburos más pesados que han contaminado el gas en su estancia bajo tierra. Una vez en el gasoducto, el producto se odoriza y prosigue su viaje hacia el consumidor. Al llegar cerca de los hogares, tenemos líneas individuales a cada uno de ellos. Son líneas de un diámetro muy pequeño, normalmente de 12 milímetros. Cuando el gas llega a casa, está a la presión de 0,02 atmósferas. Esto nos lo indica el regulador de presión que está en cada hogar junto al contador. Este es el instrumento que nuestro personal viene a leer una vez al mes. Sorprendentemente, gran parte del gas natural que utilizamos no llega directamente a nuestra casa. Suministramos unos 85 millones de metros cúbicos diarios. Alrededor de 30 son para clientes residenciales y pequeños comercios. Los otros 50 van a los grandes consumidores. Los grandes consumidores utilizan el gas natural para producir electricidad en plantas de energía y para todo tipo de fábricas. Unas fábricas que contribuyen a dar forma al mundo en que vivimos. El producto cuya fuga del terreno cautivó a los primeros seres humanos ha acabado siendo la energía que mueve el mundo. Sin embargo, no toda la energía del gas procede de la quema de combustibles fósiles. Algunos gases pueden crear energía mediante su simple unión, y el gas más sencillo, el hidrógeno, puede acabar siendo el más potente de todos. Uno de los primeros usos humanos de la tecnología del gas como fuente de energía llegó con la invención de la máquina de vapor. La primera se construyó a finales de la primera década del siglo XVII y su rápida evolución cambió el mundo aportando la energía que hizo girar las ruedas de la revolución industrial.
Sin embargo, en estas primeras máquinas el gas no generaba la energía, se quemaban madera y carbón para convertir el agua líquida en algo útil para una máquina. El vapor. En la actualidad el hidrógeno, la H del H2O, está a punto de participar en otra revolución, y aunque se trata del elemento químico más sencillo y el gas más común y ligero del universo, está a punto de revolucionar el mundo por completo. El mérito del descubrimiento del hidrógeno suele atribuirse a Henry Cavendish en 1766, el cual describió sus propiedades, y a veces a Antoine Lavoisier, el cual poco después lo bautizó con el nombre de hidrógeno. Hidro, que significa agua, y geno, que significa generación, porque la combinación del hidrógeno y el oxígeno produce agua. Sin embargo, los ingenieros han descubierto que ambos gases también pueden usarse para generar una fuente limpia de energía en un instrumento llamado pila de combustible. El resultado es una posible fuente de energía que utiliza dos de los elementos más abundantes del planeta y cuyos únicos subproductos son calor y agua. El invento de la pila de combustible se atribuye a Sir William Grove en 1839, es decir, hace unos 165 años. Y durante un siglo no tuvo una aplicación con valor comercial suficiente como para considerarse comerciable. Creo que no fue hasta los años 60 que General Electric pudo desarrollar pilas de combustible que la NASA utilizó en las misiones Géminis. Y posteriormente la United Technologies Corporation desarrolló una pila de combustible para su uso en las misiones Apolo. Aunque se lanzan al espacio sobre una columna de gas ardiendo, una vez arriba las cápsulas espaciales necesitaban una energía de otro tipo. Tanto los ordenadores de a bordo como los sistemas de soporte vital necesitaban electricidad. Pero los medios tradicionales de generar energía recurrían a la combustión, una opción poco práctica y potencialmente peligrosa en el espacio. Las pilas de combustible parecían ideales y además tenían otros beneficios. La combinación de hidrógeno en pilas de combustible atrajo mucho a la NASA porque se podía generar electricidad con mucha eficiencia, y evidentemente una nave espacial necesita mucha electricidad, pero también podía generarse agua que podían beber los astronautas, y fue esa combinación de dos en uno el elemento más atractivo de la pila de combustible. En la actualidad, los fabricantes de automóviles siguen los pasos de la NASA. Desde los primeros años 90, los fabricantes han mejorado sensiblemente la tecnología de la pila de hidrógeno. Las pilas de combustible modernas se componen de un electrodo de carga positiva llamado cátodo y un electrodo de carga negativa llamado ánodo, separados por una delgada membrana de plástico. Cuando un átomo de hidrógeno compuesto por un electrón y un protón pasa sobre el ánodo, se divide. El protón atraviesa la membrana de plástico, pero el electrón no puede y envía su electricidad a través de un circuito como fuente de energía que acaba alcanzando el cátodo. Una vez allí, los electrones y protones se combinan con oxígeno. En último término, la pila de combustible ofrece una fuente de energía cuyos únicos subproductos son calor y agua. Sin embargo, mientras que el hidrógeno promete como combustible, sigue habiendo muchos obstáculos tecnológicos que superar. El gas es extremadamente volátil y los científicos pretenden descubrir una forma de almacenar grandes cantidades del mismo sin recurrir a la alta presurización potencialmente explosiva. Sin embargo, los mayores obstáculos para crear esta fuente ideal de energía tienen menos que ver con la pila de combustible que con el propio gas. El principal problema de la producción de hidrógeno es que en la actualidad el 95% de ese gas procede del gas natural, y el gas natural es un combustible fósil, y cuando se convierte el gas natural en hidrógeno se libera una gran cantidad de dióxido de carbono, el principal gas invernadero causante del calentamiento global.
De modo que así no se soluciona en realidad nuestra dependencia de los combustibles fósiles, ni se resuelve el problema del calentamiento global si se genera el hidrógeno a partir de estos combustibles. El objetivo, el sueño, es fabricar hidrógeno a partir de recursos renovables como la energía eólica, la solar, etc. El problema es que se trata de un proceso muy caro y nada eficiente. Las pilas de combustible funcionan porque el otro gas de la pila, el oxígeno, es una de las sustancias más reactivas del universo, la causa de que nuestros coches se oxiden y de que la fruta se oscurezca, aunque también nos mantiene con vida al reaccionar con nuestra sangre. Sus propiedades lo convierten en uno de los gases más conocidos y utilizados. Absolutamente todo, desde la producción de acero a la medicina e incluso el combustible de los cohetes, se basa en la estructura molecular reactiva del oxígeno. El oxígeno como componente de la atmósfera terrestre fue descubierto por Joseph Priestley, el cual realizó una serie de experimentos que publicó en 1776. Empezó jugando con velas encendidas y encerradas en jarras llenas de aire. Pronto, no sé por qué razón, decidió abandonar las velas en favor de los ratones, y su experimento más importante fue colocar un ratón dentro de una jarra llena de aire normal, descubriendo así que el ratón permanecía con vida y activo durante 15 minutos. Después, utilizó una jarra llena de oxígeno y el ratón vivió durante 1 hora. Así, viendo que el ratón vivía la cuarta parte con aire, propuso que el aire se componía de alrededor de 1/4 de O2, lo cual se acerca bastante a la cantidad correcta. Y a propósito, el ratón sobrevivió. Él afirma que lo sacó de la jarra al cabo de la hora, lo calentó junto al fuego y siguió con vida. En los 100 años siguientes, los empresarios industriales, como los productores de acero, empezaron a reconocer la ventaja de la naturaleza reactiva del oxígeno. La inyección de aire sobre el metal fundido hace que éste sea más fuerte porque las impurezas se oxidan y se separan en forma de humo o un material quebradizo llamado escoria. Para los fabricantes de acero, inyectar oxígeno puro fue incluso más beneficioso. Al aumentar su demanda, los científicos empezaron a buscar formas de arrancar del aire grandes cantidades del gas. En la actualidad ese proceso lo han perfeccionado distribuidoras de gas como la British Oxygen Company o BOC, con 43.000 empleados en más de 50 países y casi 5.500 millones de euros anuales en ventas. La BOC es uno de los grandes proveedores de gases industriales del mundo. Aquí, en la planta procesadora de BOC, en Braddock, Pensilvania, se producen a diario 1,6 millones de metros cúbicos de gas. La producción puede resumirse en 2 palabras, limpia y fría. Lo que los operadores de planta deben conseguir es que descienda la temperatura ambiente hasta el punto en que el gas se vuelva líquido. El proceso empieza en el filtro de aire, que es el muro arrugado que tengo detrás. Ahí dentro hay elementos filtrantes que eliminan el polvo y la suciedad. Del filtro pasa al compresor por medio de la tubería arrugada. El compresor cuenta con un motor de 33.000 caballos que hacen fluir hasta 340.000 metros cúbicos por hora. Los compresores mueven el aire por todo el sistema, pero la compresión hace que el aire se caliente. Una vez comprimidos el aire y el gas, tenemos que volverlos a enfriar. Esta es la función básica de este equipo. Hacemos circular por los compresores del sistema 85.000 litros de agua por minuto para recoger el calor del aire y del producto. Entonces devolvemos el agua a lo alto de esta torre, que procede a su desembolso en forma pulverizada. Inducimos una corriente ascendente de agua por medio de ventiladores y tan solo ese contacto vuelve a hacer que el agua baje de nuevo. El aire o producto sin refinar se dirige entonces a una torre de enfriamiento para seguir reduciendo su temperatura por medio de la evaporación.
La torre plateada que tengo detrás se utiliza para enfriar el aire que sale del compresor. Un aire que sale a aproximadamente 77 grados centígrados entra en la torre por la base, se rocía con agua pulverizada y el aire sale por lo alto de la torre a aproximadamente 8 grados centígrados. El aire atraviesa posteriormente un proceso químico para retirar el CO2 y el vapor de agua, los cuales se congelarían y obstruirían la máquina. El aire entra luego en una turbina de expansión en la que se produce gran parte del proceso de enfriamiento. Al igual que un aerosol se enfría cuando su contenido a presión se libera, la turbina de expansión, como su nombre indica, permite que el gas se expanda, lo cual reduce su presión y hace que desprenda calor. La fase final del proceso consiste en destilar el gas descomponiéndolo en sus elementos individuales. La torre de 50 metros que tengo detrás es el lugar donde se produce la destilación. Cuando el aire entra a 170 grados bajo cero, seguimos enfriando el aire hasta llegar al punto de licuefacción del oxígeno. Cuando se forma oxígeno líquido, la gravedad se ocupa de él mientras el argón y el nitrógeno continúan subiendo por la columna. A continuación es el argón el que se licúa y cae, y el nitrógeno llega hasta lo alto de la columna. A partir de ahí, los gases ya separados se dirigen a depósitos de almacenamiento. Esta planta de la BOC utiliza un gasoducto para enviar oxígeno a su consumidor más grande, una planta de acero cercana. Se utilizan camiones y trenes para transportar el producto a consumidores más pequeños, aunque el transporte líquido criogenizado requiere una instalación muy especial. Los trailers que utilizamos son como termos gigantes. Hay un depósito de aluminio por dentro y un recipiente de acero por fuera lleno de un material aislante llamado perlita. El producto que sale de aquí es líquido. Se introduce en un camión del modo que se ve detrás de mí. Lo llenamos hasta justo por debajo de las 5.400 atmósferas. El operador maneja los medidores, conecta las bocas, programa la transferencia y una vez verificado todo empieza el llenado. Al llegar al límite programado, los medidores cerrarán las válvulas, los secadores efectuarán un último examen y cerrarán el tráiler. Sin embargo, aunque algunos gases sirven por su capacidad de reacción, otros son valiosos por justo lo contrario. Y la naturaleza noble de un número reducido de gases como el helio, mejor conocido como el gas que eleva lentamente los dirigibles, es también responsable de la tecnología de vuelo más rápida y a mayor altura jamás construida. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son los 6 elementos conocidos como gases nobles, nobles porque no reaccionan con nada. A nivel molecular, estos gases poseen un número par de electrones en su capa exterior, lo cual los hace estables pues no tienden a compartir electrones ni a reaccionar con otros elementos. Uno de los gases nobles más utilizados es el helio. Desde globos para fiestas a dirigibles que surcan el cielo, todos conocemos la propiedad del helio de ser más ligero que el aire. Su gravedad específica es de 0,138. La gravedad específica es el peso con relación al aire, el cual es 1. Así, si ponemos helio en el aire, se elevará de forma natural. Es más, acabará elevándose hasta salir de la atmósfera. Por eso hay solo una cantidad pequeña de helio en la atmósfera, porque está constantemente ascendiendo y escapando al espacio. En la Tierra el gas se encuentra principalmente bajo el suelo, en depósitos de gas natural. Sin embargo, en el espacio los mayores centros de producción son las estrellas. El helio lo descubrió Pierre Jenson en 1868, al mirar un espectro de emisiones del Sol, en el que percibió una línea amarilla de emisiones que no se correspondía con la de ningún elemento conocido. Así que propuso que la emitía un elemento desconocido en la Tierra, pero corriente en el Sol. Y como Helios es el dios del Sol, lo llamó helio. Se rieron de él. Se consideró ridícula la identificación de un elemento natural sin haberlo aislado antes en el laboratorio. A pesar de las circunstancias poco dignas del descubrimiento del gas, en menos de 50 años el gobierno estadounidense empezó a ver el importante potencial militar del helio.
Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el gobierno encargó una flota de globos de helio para realizar misiones de reconocimiento contra los alemanes. Lo que hizo que el gobierno entrara en el negocio del helio fue la fabricación de globos espía durante la Primera Guerra Mundial para detectar piezas de artillería en Europa. La ventaja del helio, por supuesto, es que no es inflamable. Si se dispara a un globo de observación, sencillamente se abre un agujerito, baja lentamente hasta el suelo y se puede salir de él caminando. A finales de los años 20, el gobierno estadounidense empezó a construir el Akron y poco después el Macon. Estas aeronaves rígidas, suspendidas cada una por 170.000 metros cúbicos de helio, han sido las más grandes de la historia de Estados Unidos. Los dirigibles continuaron su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión de Normandía, unos globos especiales llenos de helio protegían a las naves de los ataques de la Luftwaffe. Aunque con el tiempo el verdadero interés del gobierno por el helio no se debió a su forma de reaccionar bajo el fuego, sino que como gas industrial no reaccionaba en absoluto. Los ingenieros aeroespaciales de los 50 forzaron los límites de la metalurgia en su búsqueda de aeronaves cada vez más rápidas. Los bastidores de titanio extremadamente ligeros y excepcionalmente fuertes abrieron la puerta al vuelo supersónico. Sin embargo, resultaba difícil soldar ese metal. Los soldadores que utilizaban electricidad debían tener cuidado con los gases reactivos. Mientras la electricidad funde el metal, los gases del aire reaccionan con la carga, provocando impurezas que debilitan la soldadura. Al inyectar el helio no reactivo en el titanio fundido, los ingenieros aeroespaciales de los 50 lograron soldaduras tan fuertes que las piezas parecían hechas de una sola plancha de metal. El ejército halló otros usos para el helio en la construcción de armas para la Guerra Fría. En los inicios de la Guerra Fría, el helio llegó a su mayoría de edad, utilizándose profusamente en los programas de misiles Titán y Atlas como gas purgante y detector de fugas en los sistemas de combustible de esos misiles. Para los ingenieros, el helio es la elección perfecta para buscar orificios. El helio es el segundo elemento de la tabla periódica, lo cual indica su minúsculo peso atómico. Su átomo es estructuralmente uno de los más pequeños, lo cual significa que puede escapar por orificios demasiado minúsculos para el agua o incluso para otros gases. A veces se filtra incluso por materiales aparentemente sólidos. Aunque las sustancias sólidas parecen impermeables al helio, no lo son. Tomamos el típico globo de látex, lo llenamos de helio. Tomamos este instrumento, que es un detector manual de fugas de helio, lo acercamos a la superficie del globo y detectaremos el helio que se difunde a través de ella. A finales de los 50, el helio era tan importante para la seguridad nacional que el gobierno quiso asegurarse de que no faltara nunca. Afortunadamente, el país contaba con una de las reservas naturales de helio más ricas del mundo, el campo de gas natural de Hugoton, en la profundidad de las rocas bajo la frontera de Texas con Oklahoma y parte de Kansas. El campo de gas natural de Hugoton ha sido el principal productor de gas natural de Estados Unidos. Contiene alrededor de un 0,6% de helio, y el gobierno se dio cuenta de que si no se actuaba deprisa, ese helio del gas natural se perdería para siempre. Eso hizo que el Congreso y la Administración se unieran para aprobar la Ley de Privatización del Helio de 1960. A instancias del Congreso, en 1962, la Oficina de Gestión de Tierras convirtió el agotado campo de gas de las afueras de Amarillo, Texas, en la reserva de la Cúpula Bush. Cúpula Bush es un término confuso. No es en realidad una cúpula ni algo que se pueda ver, sino una formación geológica a unos 900 metros bajo tierra. Cubre alrededor de 4.400 hectáreas en la superficie y consiste en una capa de entre 150 y 300 metros de grosor de dolomita, que es una roca porosa en la que se acumula el gas como el agua en una esponja. En lo alto de la dolomita está la anhidrita, una roca muy dura que no es porosa y actúa como tapa, que a menudo se llama roca tapa. En el curso de 9 años, el gobierno compró el subproducto helio a los productores públicos de gas natural. A principios de los 70 había encerrado más de 1.000 millones de metros cúbicos de gas.
Este es un pozo activo A6. Es el pozo más rico en helio de todo el mundo. Abarca unos 1050 metros hasta el fondo de la formación y su presión natural será ahora probablemente de un poco por debajo de 40 atmósferas. Se efectúan inyecciones y retiradas de alto contenido en helio, aproximadamente un 72%. Sin embargo, al acabar la Guerra Fría, la necesidad de helio disminuyó. Hoy es el sector privado el que mantiene la fortaleza del comercio del helio y la actividad de la cúpula Bush. El helio se utiliza en numerosos campos tecnológicos. Su punto de ebullición extremadamente bajo convierte al helio líquido en refrigerante ideal para los imanes de las máquinas de resonancia magnética. Sin embargo, el helio se utiliza principalmente en la fabricación de chips informáticos y cables de fibra óptica, cuyo éxito depende de eliminar de sus productos incluso la más mínima contaminación. La industria norteamericana utiliza más o menos 150 millones de metros cúbicos de helio cada año. Y la cúpula Bush, que una vez pagó por el gas grandes cantidades a los productores, ahora recibe el pago de los mismos productores por el alquiler de espacio de almacenamiento. Sin embargo, no todos los gases operan su magia invisible a escondidas. Una nueva y asombrosa tecnología va a dotar a otro grupo de gases de un futuro electrizante. Neón, mercurio, helio, xenón y criptón forman el espectro de los colores a cuyo conjunto llamamos luces de neón. Desde el sagrado brillo del cartel de una capilla nocturna para bodas al alegre resplandor de la calle principal de Las Vegas, estas luces de gas han cambiado la forma en que vemos el mundo. Esto se debe a que la electricidad excita los electrones del gas, haciéndolos desprender fotones que vemos como luces de colores. Una lámpara de neón funciona descargando electricidad a través del gas neón. El gas empieza con su capa externa de electrones en un estado relativamente estable o tranquilo, análogo al estado de este libro mientras lo tengo en las manos. Cuesta moverlo y empujarlo, y no puede bajar más. Cuando la electricidad cruza el gas, hace que los electrones entren en un estado de energía más alto. Y cuando la electricidad ha pasado, los electrones vuelven al estado de reposo. Y al igual que se emite un sonido cuando el libro me golpea la mano, se emite luz cuando los electrones regresan a su estado inicial. La bola de plasma es un tipo de luz de neón que parece reproducir la electricidad misma. Para dar vida a una de estas bolas luminosas, los fabricantes mezclan con cuidado una serie de gases. Sin embargo, antes deben partir de cero, o al menos de un globo vacío. Lo colocamos en un sistema de vacío. Extraemos todo el aire y tratamos de lograr la mayor pureza posible. A menudo lo calentamos hasta quizá 370 grados durante una hora y sacamos las impurezas, pues estas pueden afectar mucho a la mezcla. Una vez hecho esto, volvemos a llenar el vacío que hemos creado. En el centro de la bola, un núcleo de acero inoxidable conectado a una fuente de energía actúa como contacto del gas. A medida que el xenón y el criptón llenan el vacío, empieza a aparecer un leve brillo. Hemos introducido la mezcla base de xenón y criptón y ahora lo llenamos con gas de neón, lo cual nos dará el cuerpo y las patas. Las patas de araña que se producen en el interior de la bola se manipulan alterando la entrada de energía. Con un ajustador de frecuencia puedo ajustar el suministro eléctrico del globo y variarán los globos o las cargas. Aquí tenemos un globo terminado, listo para ir a un museo infantil de Ciudad de México. Sin embargo, no toda luz de gas ha de ser de colores. Las lámparas fluorescentes y halógenas son muy eficientes y duran mucho más que las bombillas convencionales. Las luces fluorescentes funcionan cuando la electricidad convierte en gas una pequeña cantidad de mercurio líquido en el interior del tubo sellado.
De modo que las lámparas fluorescentes funcionan descargando electricidad sobre una mezcla de argón y vapor de mercurio. La electricidad provoca que los electrones exteriores de los átomos de mercurio entren en estado de excitación y cuando vuelven en cascada a su estado normal, emiten radiación ultravioleta. Esta radiación la absorbe un polvo que cubre la pared interna de la lámpara y que emite luz visible. La estimulación del fósforo requiere mucha menos energía que una lámpara convencional. Eso significa que aunque las luces fluorescentes contienen peligroso mercurio, se suelen considerar beneficiosas para el medio ambiente porque ahorran electricidad, lo cual reduce las emisiones de las plantas de energía. Las luces halógenas son incluso más avanzadas. En la típica bombilla convencional, la electricidad atraviesa un filamento y lo hace arder y brillar. Así que, por ejemplo, la forma más corriente de bombilla consiste en una pequeña banda de tungsteno por la que se hace pasar una corriente eléctrica que la calienta hasta el punto de volverla incandescente o hacerla desprender luz. Si lo hiciéramos en el oxígeno normal del aire, el filamento de tungsteno se oxidaría y se consumiría en segundos. Si lo hacemos en presencia de argón, que es lo que lleva la mayoría de las bombillas, se crearía un entorno no reactivo y se mantendría sin oxidarse. Gracias al gas del interior de la bombilla, el filamento puede durar años, permitiendo que estas luces sean económicas y eficientes, al tiempo que nos ofrecen un futuro que es al mismo tiempo más brillante y más limpio. El poder y la preservación de este sencillo estado de la materia nos afecta a diario, y ya sea iluminando una habitación o poniendo en marcha una planta de energía que ilumine una ciudad entera, la tecnología del gas nos acompaña en cada paso de nuestra vida.